Entonces, el objetivo de la clase del día de hoy es resolver algunos ejercicios que tienen que ver con el concepto de trabajo, con el concepto de energía y obviamente dar los lineamientos generales para ya ir completando para que vayan resolviendo la guía, la vayan completando, ya para que la próxima clase solamente nos dediquemos a resolver la guía. Veamos. En modo de resumen, lo que hemos visto hasta el día de hoy es el concepto de trabajo, que tiene que ver con la, la capacidad que hace una fuerza para generar un desplazamiento. Obviamente lo ideal en el mismo sentido que se está aplicando la fuerza. El trabajo puede ser positivo, puede ser negativo también. Ya no necesariamente tiene que ser positivo, también puede ser negativo. El concepto de potencia está relacionado con la cantidad de trabajo en un determinado tiempo. Y también tenemos que esto va muy relacionado con el concepto de energía. La variación de energía potencial me va a indicar el trabajo. Y la energía que nosotros estamos trabajando son las energías mecánicas, que se puede separar en dos grandes grupos, que son la energía cinética y la energía potencial. La energía potencial la podemos separar en gravitatoria y en elástica, dependiendo de qué trate el ejercicio. ¿Ya? Puede ser elástica cuando hay resortes y gravitatoria cuando hay una altura o una posición, obviamente, en este ámbito, en el eje Y. Entonces ese fue el último que nosotros estábamos trabajando, donde se explicaba, obviamente, que la energía mecánica se conserva siempre y cuando no exista roce, pero cuando hay roce, esa energía se pierde o se va perdiendo a causa de la fuerza de roce que va generando un trabajo. Y esa energía se va consumiendo hasta obviamente anular obviamente la energía mecánica. Entonces los ejercicios del día de hoy vamos a trabajar en el siguiente, que sería, que tengo previsto acá, el 80. Un ejercicio muy parecido al anterior, aunque más pequeño, donde tenemos un plano inclinado, un bloque de 5 kilogramos que parte del reposo, empieza a descender sobre una superficie inclinada con roce, alcanzando un nivel de suelo de rapidez 12 metros por segundo, y la altura obviamente donde se fue cayendo son 10 metros. Entonces nos preguntan cuál es el trabajo realizado por la fuerza de roce en el descenso. Entonces en este caso no nos preguntan cuánto es la fuerza de roce, tampoco nos preguntan el coeficiente, simplemente me interesa cuánto fue el trabajo realizado. Para eso necesito ver las energías mecánicas en cada uno de los puntos. Si no existiese roce, obviamente la energía mecánica que me dé el resultado en el primer punto va a ser la misma que en el segundo. Entonces, en la parte superior, yo tengo los siguientes datos. Hay una altura de 10 metros, pero hay una velocidad de 0, porque parte el reposo. En el caso del segundo punto, que es la parte inferior, tenemos una altura de 0 metros, pero una velocidad de 12, porque estamos en el piso, a 0 metros de altura, pero llegó a una rapidez de 12 metros por segundo. Ya que contamos con ello, vamos a calcular todas las energías presentes. Energía potencial, en el primer caso, nos percatamos que la energía potencial es masa, gravedad y altura. Por lo tanto, la masa son 5 kilogramos, la altura 9.81, disculpe, la gravedad 9.81 y la altura 10 metros. Entonces, 5 por 9.81 y por 10 nos da 490.5 joules. Entonces, tenemos esa energía hasta el momento en el punto A. La energía cinética para nosotros sería 0 en el punto superior, en este caso el punto A podemos llamarlo, porque la velocidad es 0. Entonces, si no hay rapidez o no hay velocidad, obviamente yo considero la energía cinética como 0. La energía mecánica es la suma de las dos, de la potencial más la cinética, nos da un total de 490,5 joules. Entonces ahí tenemos ya la energía mecánica en el punto más alto del plano inclinado. Luego vamos al punto más bajo de ese plano inclinado. Tenemos la altura, en este caso son 0 metros también, y la velocidad 12, como lo habíamos dicho anteriormente. Como la altura es 0, la energía potencial no existe, o la energía potencial es nula, o es 0, debido a que, como la fórmula de energía potencial es masa, gravedad y altura, y la altura es 0, todo número multiplicado por 0 es
es cero. Entonces, por lo tanto, la energía potencial en ese punto es cero. La energía cinética, sí, en cambio, sí existe. En este caso, y la manera de calcularlo es un medio de la masa por la rapidez al cuadrado. O un medio m por v al cuadrado, como quieran verlo, el ejercicio. Entonces reemplazamos donde va la masa, reemplazamos por 5 y donde va la rapidez, reemplazamos por 12. Resolvemos un medio por 5 por 12 al cuadrado, nos da un total de 360 joules. Sumamos las dos energías, potencial más cinética, 0 más 360, nos indica que la energía mecánica son 360 joules. Por lo tanto, en este ejercicio yo podría determinar que la energía mecánica era 490 al principio, pero al llegar abajo era 360. Eso quiere decir que se perdieron 130 joules aproximadamente en el camino. Y esos 130 joules que se perdieron fue el trabajo que realizó la fuerza de roce. Y con eso ya puedo dar por terminado el ejercicio, porque la pregunta era, ¿cuál es el trabajo realizado por la fuerza de roce? 130,5 joules. Lo puedo escribir en formato positivo o negativo, no hay problema, porque la solución, si lo escribo como trabajo perdido, lo puedo escribir positivo, o si no digo el trabajo es menos 130,5. Cualquiera de las dos respuestas está correcta en este caso, debido a la forma de uno responder la pregunta. Entonces, en este caso, tenemos la solución al problema que tenemos acá en este ejercicio. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda? Antes de seguir, vamos a darle unos minutos para que copien o saquen un pantallazo al ejercicio antes de ver otro problema que tengamos que resolver. Veamos, jóvenes, continuando con los ejercicios. Entonces, ya descubrimos en este caso el trabajo que se requiere para que vaya bajando. Acá, independientemente si va a la izquierda o va a la derecha, acá no depende del signo, ¿ya? Porque estamos hablando de conceptos energéticos, ¿ya? Vamos a ver el siguiente ejercicio. Eso no era, por ejemplo, un ejercicio un poco más extenso que tiene que ver con el concepto de fuerza, ya, para repasando un poco el concepto. Tenemos el siguiente objeto de masa 51 kilogramos que es afectado por una fuerza de 212 newton con un ángulo de 56,38 grados, como está ahí en este caso el que está pintado en verde. Respecto al horizontal, positiva. Bueno, los va colocando algunos comentarios para que ubiquemos bien el ángulo. Si la superficie presenta un coeficiente de roce 0,23, suponiendo que se requiere mover hasta esa masa hasta la posición que está indicada en el esquema, o sea, del 0, quiere llegar a los 6 metros. En este caso, hay que indicar la magnitud y dirección de cada una de las fuerzas y el trabajo en joules de cada una de las fuerzas y el trabajo total, ¿ya? En el caso de indicar la magnitud y dirección de las fuerzas no pueden ser negativas, porque si estamos hablando de magnitud siempre el resultado es positivo. Uno no puede escribir una fuerza de menos 50 o menos 30, dado que estamos hablando de magnitudes. Por lo tanto, simplemente yo voy ubicando según el plano cartesiano. Para cada parte los 0 grados y empiezo a ubicar el elemento. Por ejemplo, hay 212 newton, que es la fuerza, a un ángulo de 56,38. Está el peso, que son 500, ahí está 500,31, a 270 grados. ¿De dónde salió ese 500,31? Salió de la multiplicación de la masa, que son 51 kilogramos, multiplicándolo por 9,81. Entonces ahí tenemos el peso.
Esos dos valores ya están más o menos listos porque vienen ya definidos. Ya simplemente había que multiplicarlo por 9,81 el peso y la fuerza ya venía lista en el problema. Pero la fuerza normal, ¿cómo llego a los 3,23, a los 323 para ser exacto? Porque uno dice, pucha, si está horizontal, la normal tiene que ser igual al peso. Eso es verdad, pero siempre y cuando no exista una fuerza externa entre medio. Y lamentablemente acá hay una flecha, que es una F, esa es la más roja de todas, y la que tiene mayor grosor. Esa fuerza está casi en la misma dirección que la normal. Por lo tanto, esa fuerza que está ahí está como levantando un poco el objeto, de tal manera que el contacto con la superficie no sea tan fuerte como si no existiese. Entonces es como que yo quisiera levantar un poco nomás, en este caso es bloque, y tengo esa experiencia. ¿Ya? Por lo tanto voy a hacer un pequeño diagrama de cuerpo libre para simplemente ubicar la fuerza, saber que el peso va hacia abajo, la fuerza roce va a la izquierda, la normal para arriba, y la fuerza que aplicada va hacia el costado superior derecho. Esa flecha en azul no es una fuerza, por lo tanto no la tengo que dibujar, simplemente es el movimiento. Y lo que no me interesa tanto el eje X, lo que me interesa más es el eje Y, porque necesito descubrir la normal. ¿Ya? Por lo tanto, al descubrir la normal me percato que la normal va hacia arriba, que el peso va hacia abajo, entonces si la normal es positiva, el peso va hacia abajo, entonces el peso es negativo para mi fórmula, pero la fuerza también es positiva porque va hacia arriba. Por lo tanto, en la normal no va a ser lo mismo que el peso, y eso se iguala a cero. Entonces, digo normal, le sumo la fuerza, le resto el peso, eso me tiene que dar cero. Despejo la n, que es la normal, dejamos que el peso, le restamos la fuerza, entonces normal es igual al peso menos la fuerza, va a ser igual a el peso, 500,31, sabemos cuánto valía el peso, ya lo teníamos calculado en la parte anterior, pero la fuerza tampoco no es completa, o sea, los 212 newtons no van directamente hacia arriba porque está inclinado. Entonces, como está inclinado, yo me percato que me interesa la parte Y del ejercicio, o sea, me interesa esa parte nomás del problema. Entonces, como ese lado está opuesto al ángulo, voy a ocupar la variable seno. Entonces digo 212 por el seno de 56,38. Y eso me da un total de 323,77. Y eso es para mí la fuerza normal. Como esto va escalonado, si calculé mal la fuerza normal, lo más probable es que vaya a calcular mal mi fuerza de roce. ¿Ya? Eso debo tener bastante cuidado para mi ejercicio. Entonces, mi fuerza de roce va a ser igual a el coeficiente de roce por la normal, o sea, en este caso el 0,23 multiplicado al 323,77. Y eso me indica que una fuerza de roce de 74,47 newton. Ya he descubierto todas las fuerzas, cada uno de los valores, voy a ver los ángulos. En este caso, la primera fuerza está en el ángulo de 56,38, la normal está en los 90 grados, el peso está en 270 grados y obviamente la fuerza rosa está en 180. ¿Ya? Considerando que acá hay 0 grados, la parte superior es 90, 180 a los costados, abajo 270 y volviendo a los 360 o volviendo al 0, ¿ya? Volviendo a la circunferencia. El trabajo. El trabajo mecánico se define como la fuerza por el desplazamiento por el coseno del ángulo. Pero ese ángulo, lamentablemente, chicos, para que lo tengan en cuenta, no siempre va a coincidir con estos ángulos que están acá, con los ángulos que noté de la fuerza. ¿Por qué? Porque ese ángulo es el ángulo de despacio o de diferencia que hay entre la fuerza y el desplazamiento. O sea que a veces va a coincidir, que puede coincidir como en este caso, que por ejemplo si me preguntan cuál es el ángulo que separa a esos dos lados, estos lados que están acá, que es el delta X con el F, es 56,38. Entonces colocamos 56,38. Entonces escribimos la fuerza 212 por 6, que es el desplazamiento, por el coseno de 56,38. Eso da un total de 704,28. Eso quiere decir que el trabajo que realiza esa fuerza es de 704,28 joules. Eso es lo que aplica. Luego, en la fuerza normal. ¿Cuál es el trabajo que realiza la fuerza normal? La fuerza normal realiza 323,77 newton de fuerza. Se desplaza 6 metros y un ángulo de 90. ¿Por qué? Porque si contamos de acá hasta acá, hay 90 grados. Entonces, coseno de 90. Al hacer los cálculos nos indica que es cero. O sea, la fuerza normal no hace ningún
trabajo. Luego, la fuerza peso, o el trabajo del fuerza peso. El peso sé que son 500 newton, 500,31 newton, pero la distancia siguen siendo los 6 metros, y el coseno es 90 grados. ¿Por qué 90 grados? Porque para mí los 90 grados son de acá hasta acá. Ahí tenemos 90 grados que los separa uno con respecto al otro. Podría trabajar con el ángulo completo, no hay problema, pero sería igual la misma solución. Entonces no saco nada. Con elegir un ángulo, el que está externo o el que está interno, la misma solución me va a dar el resultado. Entonces en este caso igual coseno 90 me va a indicar que ese resultado es 0. Por último, la fuerza de roce. ¿Qué trabajo hace la fuerza de roce? La fuerza de roce son 74,47, la distancia son 6 metros y el ángulo en este caso serían 180 debido a que estoy acá y quiero llegar a este sector. Serían 180 grados de desplazamiento. Y eso me indica un ángulo de un trabajo de menos 446,82 joules. Luego el trabajo total, porque ya me había calculado el trabajo por cada una de las fuerzas. Algunas fuerzas no realizan trabajo, otras sí lo realizaron. Y como me pregunta el trabajo total, yo tengo que sumar todos. Obviamente si el resultado es negativo, no sumo, se va restando. Por lo tanto, serían los 704, se suman con 0, se suman con el 0 y se suman con el menos 446. Entonces, 704 más 0 más 0 menos 446. Y el resultado final me da un trabajo total de 257,46 joules en el sistema. O sea, es el trabajo que realiza este objeto en esa posición. No hay más trabajo como sistema. Entonces, vuelvo a repetir, los ángulos que están acá al costado, que ubicamos primero que todo en la dirección de las fuerzas presentes, no necesariamente tienen que ser los mismos que vamos a ocupar para el trabajo. Porque el concepto de trabajo del ángulo no depende de la posición de la fuerza únicamente, sino depende de las separaciones que hay entre las fuerzas y obviamente el vector de desplazamiento que hay entre ellos. Si hay alguna pregunta, me la van a realizar. Si no, vamos a dar un par de minutos para que lo analicen y lo copien el ejercicio. Entonces, chicos, en este tipo de ejercicio, preocuparse bien de ver los ángulos y todas esas variables. ¿Ya? Eso es lo recomendable. Por ejemplo, vamos a explicar otro, bajo el mismo formato. Pero, ¿qué pasaría si el desplazamiento, en este caso, en la flecha que está en azul, va hacia otro sector? Ya que de repente uno tiene esa duda, porque con un simple ejemplo no se nota. Vamos a ver el siguiente. Por ejemplo, tenemos acá. Tenemos el mismo objeto, en este caso los kilogramos cambiaron, son 57 kilogramos. La fuerza también cambió, 334. El ángulo es un poco más grande ahora, es 83,26 grados. También habla con respecto a la horizontal positiva. Y la superficie presenta un coeficiente de roce 0,5. Entonces cambió, numéricamente cambió. Pero el procedimiento es casi el mismo. Me están preguntando lo mismo, la magnitud de la fuerza, obviamente, y calcular el trabajo en joules para cada una fuerza y el trabajo total. En este caso, vamos a anotar, obviamente, vamos a calcular la normal primero que todo, porque es importante. Descubrimos que la normal va hacia arriba, que la fuerza también va hacia arriba, el peso va hacia abajo y la fuerza de roce va a la derecha. Al armar la ecuación para descubrir la normal, porque no me interesa la fuerza de roce en este caso, porque está en otro eje, escribimos la normal, lo sumamos con la fuerza, lo restamos con el peso y eso va a ser igual a 0. Al despejar, nos queda que el peso, al restarle la fuerza, obviamente nos va a indicar la fuerza normal. El peso para mí sería los 57 kilogramos multiplicado por 9,81. Entonces 57 por 9,81 sería el peso. La fuerza son los 334, pero no es la fuerza completa. Entonces obviamente me interesa una parte de la fuerza en la porción. Entonces vamos a calcular con el seno de 83,26. Entonces 334 por seno de 83,26.
Realizamos la resta y nos da un total de 227,48 newton. Entonces ahí tenemos la fuerza normal ya definida. Ya que tenemos esa fuerza lista ya definida, empezamos a calcular las demás variables. Por ejemplo, la fuerza presente, donde está ubicada a los 83,26 grados y mide 334. La fuerza normal está ubicada a los 90 grados, pero obviamente mide 227,48 newton, que lo calculamos recién. El peso está ubicado a los 270 grados, pero su valor es la masa, que son 57 por los 981, nos da un total de 559,17. Y por último, la fuerza de roce está ubicado en el ángulo cero, con un valor de 113, que se obtuvo de multiplicar el roce, el coeficiente de roce, que es 0,5, por la normal, que equivalía a 227,48. Ya tenemos la ubicación de esos ángulos y obviamente la ubicación de las fuerzas con sus magnitudes. Luego definimos el trabajo como fuerza por desplazamiento por el coseno del ángulo. Las fuerzas las escribimos todas, por ejemplo. El trabajo de la fuerza es 334, el desplazamiento es 6, pero acá no coloqué el ángulo de 83,26, como está acá arriba. Coloqué un ángulo de 96,74. ¿Por qué coloqué ese ángulo? Porque el ángulo que a mí me interesa ver ahora es este. Ese ángulo completo, de ahí hasta ahí, ese ángulo que interfiere en mi ejercicio. Entonces, de acá hasta la n hay 90, pero hay un espacio más que me faltaría. Entonces, con ese espacio yo voy completando los 96,74 grados, considerando que cada cuadrante mide 90 grados. Entonces, yo podría decir que en este caso el trabajo de la fuerza, 334 multiplicado por 6, por coseno 96,74 da menos 235,20 joules. 235 joules realiza la fuerza en formato negativo. En este caso está en esta fuerza. ¿Por qué negativo? Porque el movimiento no es que vaya a la izquierda, por eso es negativo. El movimiento va contrario a lo que la fuerza quiere, porque en este caso la fuerza está apuntando a una derecha y si el movimiento se va a la izquierda. Lo mismo hubiera pasado un trabajo negativo si la fuerza hubiera apuntado a la izquierda y la distancia se va a la derecha, o el desplazamiento se va a la derecha. Entonces en ese caso, por eso es negativo. Y además el ángulo es el que hace lo que nos da el signo. ¿Ya? Normalmente signos posteriores a 90 grados son valores negativos. Superior a 90 grados nos dan negativos. Entre 90 y 180 dan valores negativos. En el caso de la segunda fuerza, que es la fuerza normal, sabemos que vale 227, sabemos que la distancia son 6 metros, porque nos indica aquí el ejercicio, y el ángulo. Entonces de aquí para allá en este caso son 90 grados. De aquí, del segmento X para acá hay 90 grados. Hasta ahí 90 grados. Coseno 90. Sin problema. Resolvemos, eso nos da un valor de 0. Después la fuerza de pesos, 559 newton por 6 por el coseno de 90 grados, porque está aquí para acá también hay 90 grados. Y eso nos indica igual a 0. Por último, la fuerza de roce, o el trabajo de la fuerza de roce, son 113,74. Lo multiplicamos por 6 por el coseno de 180. O sea, negativo 682 nos da la resolución. O sea, de acá del lugar hasta este lugar hay 180 grados. Por lo cual puedo distinguir que hay un trabajo negativo de 682. Sumamos todos los trabajos en este caso, menos 235, el más 0 y el menos 682, lo sumamos, nos da un total de menos 917,64. O sea, el trabajo total que hace este conjunto de fuerzas es de negativo 917,64 joules. ¿A qué se refiere con eso? Más allá que aplican una fuerza suficiente, el objeto igual se va en sentido contrario de lo que la fuerza, o en este caso el sistema, lo requiere. Y ahí tenemos el otro problema, muy parecido al anterior, para que se den cuenta que no es el ángulo el que uno debe anotar ahí. Ya no es una de las variables que uno debe trabajar en este lugar. Ya lo que nos da la solución. Tengo que tener bastante claro que ocurre ese fenómeno en ese ejercicio. Así que, si no hay dudas, terminen de copiarlo y vamos a continuar en un rato más con más ejercicios.
Entonces, continuando con el ejercicio, ya hemos repasado lo que es trabajo. Entonces, fijarse bien en este tipo de ejercicio. No siempre lo normal va a ser igual al peso. Depende, obviamente, si hay más fuerza externa, por lo tanto yo podría asimilar eso, pero no ocurre en todos los ejercicios. Veamos. Por ejemplo, en el caso 85 tenemos un enunciado que planteamos acá. Tenemos una esfera de masa 30 kilogramos que es lanzada verticalmente hacia arriba con una velocidad inicial de 28 metros por segundo desde un balcón que se encuentra a una altura de 11 metros, que ya fue denominado punto A, y considera la situación y determine obviamente la energía mecánica del sistema y la altura máxima. Y obviamente la rapidez con que impactará el suelo. En el punto A, y tenemos nuestro movimiento, lanzamos la esfera hacia arriba, hacia el punto máximo, que lo vamos a llamar punto B, y llega al piso en el punto C. Entonces eso es el análisis que uno interpreta. Normalmente los problemas no vienen identificados punto A, punto B, punto C, salvo en contadas ocasiones que nos pidan un punto en específico, pero si viene una historia como la que está acá, no viene anunciado como está acá previsto. Por lo tanto, hay que de repente imaginarse un poco el sistema. Como no existe roce en ninguno de los casos, obviamente yo voy a considerar que la energía mecánica se va a conservar en cada uno de los puntos. O sea, la energía mecánica que me dé en el punto A va a ser la misma en el B, lo mismo que en el C. Para eso, planteo con el punto A, hay una altura de 11 metros y una velocidad de 28 metros por segundo. Por lo tanto, como hay altura y como hay velocidad, van a haber las dos energías. Está la energía cinética y la potencial. La energía cinética, un medio de la masa por la rapidez al cuadrado, o sea, un medio por 30 por 28 al cuadrado, da un total de 11.760 joules. Y la energía potencial, masa, gravedad, altura, o sea, la masa 30, la gravedad 981 y la altura 11 metros, al multiplicarnos nos da un total de 3.237,3 joules. Entonces ahí tenemos ya la energía cinética y la energía potencial. La energía mecánica es la suma de la cinética más la potencial. La sumamos, obviamente, nos da un total de 14.997,3 joules. Y tenemos nuestro concepto de energía. Ya listo, definido. Las tres energías listas. En el punto B, la energía mecánica es igual a 14.997, lo mismo que habíamos calculado anteriormente, debido a que se conserva. Entonces, esa es la energía del sistema. Podría responder la pregunta. Pero la energía cinética en este caso sería cero, porque si alcanza la altura máxima, la velocidad quiere decir que una velocidad es cero. La energía potencial es igual a 14.997, debido a que como la energía cinética era cero, la mecánica es 14.997. Lo tanto, la potencial tiene que ser 14.997, debido a que la energía mecánica es la suma de las dos energías, cinética más potencial, y una vale cero, la otra obviamente tiene que tener todo en la variable energética. En este caso, la energía potencial está definida como masa, gravedad y altura, pero ya la calculé, pues yo la había determinado. Entonces, ¿para qué escribir la fórmula? Para responder la segunda pregunta, que era determinar la altura máxima. Despejo la altura y la altura queda definida como la energía potencial partido por la masa por la gravedad. La energía potencial equivale a 14.997,3 y lo dividimos por 30 por 9.81. Eso nos da un total de 50,96 metros. Y listo mi altura lista definida con, obviamente, lo que alcanza este sistema. En el punto C tenemos la energía mecánica, que es 14.997,3 joules. La energía potencial equivale a 0. La altura equivale a 0. La energía cinética equivale a 14.997, ya que la potencial valía 0, la mecánica vale 14.000 y algo. Por lo tanto, la energía cinética es los 14.000 y algo que teníamos. Pero la pregunta era la velocidad. Entonces, como nos preguntan la velocidad, calculamos cómo. La velocidad es la raíz cuadrada de la energía cinética multiplicada por 2 partido por la masa. Entonces, 14.997,3 multiplicado por 2 dividido 30
aplicamos raíz y nos da la velocidad de 31.62 metros por segundo. O sea, este elemento o esta esfera, al llegar al punto C, llega a esa velocidad, 31.62. Llega a una altura máxima de 50,96 metros con respecto al piso, cuando fue lanzado a 11 metros. Y ahí tengo todas las variables listas y definidas para mi ejercicio. Acá lo importante, jóvenes, es seguir el orden, tratar de ser ordenado y que los números no se vayan, que se vayan combinando unos con los otros. ¿Ya? Entonces este ejercicio es sin rosa, ¿ya? Para que lo tengan ahí. Un par de minutos para que lo echen un vistazo, luego cualquier duda o consulta me van preguntando. Haciendo otro, la misma temática. Por ejemplo, acá uno más extenso. ¿Qué pasaría? El siguiente enunciado. Tenemos una masa que está en color azul, que es la masa que está ubicada en el punto A, que se deja caer desde 30 metros de altura, o sea, en el punto A está a 30 metros de altura, y nos piden calcular la energía mecánica, la velocidad en el punto B, la energía mecánica en el punto C, y por último la altura del punto D. En el caso primero, hay que calcular todas las energías presentes en el punto A. Tenemos que tiene una velocidad de 0, una energía cinética de 0, debido a que ambas van de la mano. Si la velocidad es 0, la energía cinética vale 0. La altura son 30 metros, porque los indica el ejercicio, y además, obviamente, en el caso de energía potencial es masa, gravedad, altura, 18 por 981 y por 30, nos da un total de 5.297.4 joules. La energía mecánica es la suma de la cinética con la potencial, nos da 5.297,4 joules. En el punto B, lo mismo procedimiento. Tenemos la altura, que son 24 metros, que lo indica el ejercicio. Dice, el punto B se encuentra a 24 metros. Por lo tanto, calculamos una nueva energía potencial. Entonces, 18 la masa, 9.81 la gravedad, y la altura es 24. A multiplicarnos nos da 4.237,92 joules. Eso quiere decir que si teníamos 4.237 joules en energía potencial y en energía mecánica tenemos 5.297, nos falta un delta, en este caso un espacio de energía, que esa es la energía cinética. Y esa energía cinética corresponde a 1059, porque a los 5200 de la energía mecánica, el resto de los 4200 de la energía potencial, me quedan los 1059 que corresponden a la energía cinética. ¿Para qué quería saber la energía cinética? Para descubrir la velocidad. Y la velocidad es la energía cinética por 2 partido por la masa. Y al aplicar el ejercicio, descubrimos que multiplicamos los 1059 por 2, lo dividimos por 18 y aplicamos la raíz, nos da un total de 10.85 metros por segundo. O sea, en este punto ya tiene más velocidad, obviamente, la esfera azul que va cayendo en este caso, en este camino. En el punto C, nos percatamos que ocurre algo similar al punto A, por lo tanto la energía mecánica se conservó. Entonces, como se conservó, la mantenemos, ¿ya? O sea, 5.297 en el punto C. Y en el punto D nos piden la altura, y como nos piden la altura, pero nos indican la velocidad, o nos indican rapidez. Entonces, sé la energía mecánica, que son 5.297, pero nos dan como dato extra la velocidad, una nueva velocidad. Eso quiere decir que la esfera tiene en este caso otra energía cinética. Entonces, con la fórmula de energía cinética, un medio de la masa por la rapidez, en este caso al cuadrado, multiplicamos un medio por 18 por 17.2 al cuadrado, nos da una velocidad de 2819,61. Eso quiere decir que la energía cinética en esta posición es 2800. La energía mecánica es 5002, por lo tanto lo que le falta a los 2800 para convertirse en 5200 es energía potencial. Y esa energía potencial es 2477. Y con eso vamos a determinar la altura. Y la altura es la energía potencial partido por la masa y la gravedad. Metimos los datos a la fórmula y descubrimos que la altura en este caso es 14,03 metros. Esa es la altura que tiene
elemento en el punto D cuando alcanza esa velocidad. Entonces, lo ideal, vuelvo a repetirles jóvenes, es que cuando uno hace tipo de ejercicio lo vaya haciendo de manera escalonada. Vayan haciendo paso por paso y después dedicándonos a responder las preguntas. Primero calcular todas las energías en cada punto. En el punto A, en el punto B, en el punto C, en el punto D. Y obviamente, entre medio, ir calculando si nos preguntan la altura, si nos preguntan la velocidad o nos preguntan alguna otra cosa durante el ejercicio. Unos 2-3 minutos para que echen un vistazo, saquen un pantallazo y de ahí vamos a continuar. Veamos jóvenes otro problema ya que hay que revisar. Uno similar al anterior, en este caso sin roce, obviamente. Tenemos un objeto de 189 gramos, que es alrededor de 0.189 kilogramos, que inicialmente está en reposo, sale eyectado por un resorte que tiene una constante elástica de 62 newton, que se encuentra a ras de suelo. Si la compresión del resorte es la indicada en el esquema, entonces calcular la energía mecánica del sistema, calcular la rapidez obviamente del objeto al desprenderse el resorte y calcular la altura que alcanza el objeto. Entonces tenemos varios puntos, puntos A, B y C en este caso. En mi punto A es donde está comprimido el resorte, o sea, el resorte se comprimió 17 centímetros. Originalmente debiese estar en el punto B, el resorte no comprimido, o sea, de su manera tradicional. Y el punto C sería la altura, obviamente hasta dónde va a llegar. En el punto A encontramos que como estaba en reposo, la velocidad vale 0, por lo tanto la energía cinética vale 0. También como está a ras de suelo, la altura es 0, por lo tanto la energía potencial gravitatoria también es 0. Pero la energía potencial elástica sí existe, porque el resorte está comprimido a 17 centímetros. Entonces eso sería mi delta X. Esos 17 centímetros los tengo que llevar a metros, que es 0.17. Por lo tanto, energía potencial elástica es igual a un medio por la constante por la compresión, que en este caso es 0.17 al cuadrado. Realizamos los cálculos y un total de 0,8959 joules. Por lo tanto, mi energía mecánica acá es la suma de la cinética más la potencial gravitatoria, dando un total de 0,8959 joules. Entonces ya tenemos ya la energía mecánica del sistema, que son los 0,8959 joules, bastante pequeño la energía. Viendo el ejercicio, quiero ver cuando se suelte obviamente del resorte, entonces cuando el resorte vuelva a su posición original, va a agarrar velocidad, vamos a ver qué velocidad tenía en ese punto. Entonces la energía mecánica es 0,8959 como lo habíamos calculado anteriormente. La altura sigue siendo 0 porque está al ras de piso todavía. Por lo tanto la potencial sigue siendo 0. El delta X ahora cambia. Antes eran 17 centímetros, ahora es 0 porque vuelve a su posición original el resorte. Por lo tanto la energía potencial elástica es 0. Entonces toda esa energía que es energía mecánica, ahora se convierte en energía cinética. Entonces, concretamente, todo lo que era potencial elástica antes, ahora es energía cinética. Y esa energía cinética me va a ayudar a determinar cuál es la velocidad. Entonces, la velocidad es igual a la raíz cuadrada de la multiplicación de la energía cinética por 2 partido por la masa. La energía cinética es 0,8959, lo multiplicamos por 2, lo dividimos por la masa, que en este caso es 0,189, y nos da un resultado de 3.08 metros por segundo. Recuerden que la masa siempre tiene que estar en kilogramos, no puede estar en gramos. Entonces ahí tenemos la velocidad con que se mueve esa partícula al desprenderse del resorte. O sea, el resorte vuelve a su posición original, que obviamente medía alrededor de 24-23 centímetros, originalmente medía el resorte, pero estaba comprimido. Entonces ahí tenemos la velocidad con que sale eyectado. Entonces sale con esa velocidad, obviamente, y llega a un punto que le llamamos C. Y ese punto C, ahí ya no hay resorte, por lo tanto no necesito calcular la energía elástica, pero sí puedo calcular energía cinética y me percato que la energía cinética es cero, porque si yo quiero llegar al punto más alto, quiero indicar que la velocidad se anule.
Entonces la velocidad vale cero. Entonces como la velocidad vale cero, la energía cinética también vale cero. Y como no existía energía potencial elástica, ahora aparece la energía potencial gravitatoria, porque aparece una altura. Entonces digo energía mecánica vale 0,89, la cinética vale 0, por lo tanto la energía potencial gravitatoria vale 0,89. Y como necesito calcular la altura va a ser igual a la energía potencial gravitatoria partido por la masa por la gravedad. Energía potencial gravitatoria igual a masa por gravedad es igual a 0,48. Entonces, al hacer la división y multiplicación de estos datos, me da una altura de 0,48 metros, o sea, 48 centímetros. Ese objeto de 189 gramos alcanza al llegar al punto C. Entonces, en base a esa variable, uno puede ir determinando esta expresión. Entonces, vamos a igual dar unos 2 o 3 minutos para que le saquen un pantallazo y vean el ejercicio y si tienen alguna consulta la puedan realizar. Y el último que voy a realizar es el siguiente. Volviendo al tema de roce, en este caso, ¿hasta dónde alcanzaría un bloque en este caso? Si en este caso tenemos una partícula de masa 55 kilogramos, el cual se dejó caer desde un punto superior de 9 metros de altura, cuya pendiente mide 9 metros, y nos dan varios casos, nos preguntan cuál es la energía mecánica en el punto inicial, cuál es la velocidad al punto de la pendiente en el punto B, y si existe un coeficiente de roce de 0,9, hasta dónde va a alcanzar. Entonces yo lo puse ahí de manera aleatoria nomás, no sabía si el objeto iba a llegar hasta ahí o no, o iba a llegar hasta menos metros, así que lo coloqué simplemente en esa posición. En este caso, hay un dato importante que no nos sirve para el ejercicio, los 9 metros, lo que mide entre A y B, en este caso cuánto mide la longitud. ¿Por qué no nos sirve? Porque esa A y B no tiene roce. Si tuviese roce sí sería importante, pero en este caso no es importante, ¿ya? Al problema, solamente me importa la altura y la posición. En este caso, si existiese roce, esos 9 metros sí serían relevantes porque yo tendría que calcular cuál es el trabajo que se pierde a medida que va cayendo eh, el objeto cuando parte de acá y termina en B. Y obviamente perdería más movimiento en el caso C. Por ejemplo, si originalmente el objeto llegaría hasta los 20 metros, hasta acá, podríamos decir, si existiera ese roce acá en el plano inclinado, no llegaría a los 20, llegaría a los 15 o 18 o menos, ¿ya? De tal manera que ocurra ese fenómeno. Entonces, en este caso, tenemos el punto A, la velocidad inicial es 0 porque se dejó caer, la energía cinética vale 0 porque la velocidad vale 0, la altura son 9 metros, por lo tanto la energía potencial equivale a masa, gravedad y altura, masa 55, gravedad 981, altura 9 metros. Multiplicamos, eso nos da un total de 4.855,95 joules. Por lo cual, la energía mecánica es 4.855,95 joules. Esa es la energía mecánica en este ejercicio. Ese es el punto inicial, la primera pregunta. Cuando llega al punto B, toda esa energía mecánica se mantiene, pero la energía potencial desaparece porque llega al piso y esa energía potencial desaparece, se convierte en cero. Por lo tanto, la energía que eran 4.855 se convierte en energía cinética. Y esa energía cinética son 4.855. Para eso vamos a descubrir, con eso descubrimos la velocidad. Entonces, calculamos la raíz de la energía cinética por 2 partido por la masa, nos da una velocidad de 13.28 metros por segundo que alcanza esa partícula. Y por último, al llegar al punto C, que yo vuelvo a repetir, lo ubiqué en cualquier lugar, ¿no? Quiero ver cuándo se va a detener. Y para detenerse, el objeto tiene que consumir toda la energía cinética. ¿No? En este caso, toda la energía mecánica, para ser exacto.
Entonces, tiene que haber un trabajo de 4855,95, al igual que el anterior, para que consuma la corriente, en este caso la energía. El trabajo yo lo voy a definir como fuerza por desplazamiento, porque el ángulo no interesa en este caso, porque se supone que la fuerza y el desplazamiento van en sentidos paralelos, una con el otro ya. La fuerza de roce se calcula como coeficiente por normal y obviamente ahí vamos despejando un poco más la fórmula. Necesitamos un poco la normal. Entonces la normal, en este caso para mí la normal es lo mismo que el peso, por el hecho que va en formato horizontal, masa gravedad, y descubrimos en este caso la normal que son 539,55. Pero, como la pregunta hasta dónde recorre, despejamos la distancia de la fórmula anterior que teníamos escrita. Entonces distancia es igual a W, que es el trabajo partido por el coeficiente por lo normal. Reemplazamos los datos y nos da como distancia recorrida 10 metros. O sea, el objeto recorre 10 metros hasta antes de detenerse. O sea, desde el punto B recorre 10 metros y ahí se detiene. Entonces, más o menos como en el lado 19 por ahí, o 20, ahí se va a detener el objeto concretamente. La normal va a ser igual a la masa por gravedad siempre que vaya horizontal y los movimientos sean horizontales con respecto a la fuerza. En el caso que yo quisiera calcular la fuerza normal en el plano inclinado, en este caso, no es igual a la masa por la gravedad porque el peso va inclinado. Entonces tendríamos que calcularlo obviamente con la masa y la gravedad y alguna otra variable como el seno del ángulo para ir descubriendo la variable. Y con eso, chicos, vamos terminando el día de hoy como explicaciones. Ya en la próxima clase no voy a resolver ejercicio, la idea es que ustedes vayan resolviendo la guía. En ese rato solamente voy a dedicarme a resolver dudas, ya que conceptualmente ya está casi todo pasado. He visto la gran mayoría de ejercicios posibles. Solamente queda que ustedes ejercitan, así que la ideal es que ejercitan este viernes, el próximo miércoles, y obviamente ya están listos para la evaluación. Entonces vuelvo a repetir, el próximo viernes solamente los vamos a dedicar a resolver dudas puntuales que tengan con respecto a la guía de ejercicio, y lo más probable es que coloque un ejercicio para que ustedes lo realicen en pantalla y lo vamos a revisar al final de la clase. Pero solamente sería eso, ¿ya? Pero el enfoque principal es la guía. Y con eso vamos a ir terminando el día de hoy. Vamos a detener la grabación y espero que puedan ver la clase